Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener una reflexión muy interesante acerca de la herencia generacional. Es decir, una herencia mala que a veces algunas personas pueden heredar de sus padres. Vamos a leer unos textos de la palabra del Señor y vamos a empezar tomando como punto de referencia el primer libro de Reyes, el capítulo 12, los versos 26 al 30. Dice la Biblia: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Allí mismo en Primera de Reyes vamos a leer en el capítulo 14 los versos del 7 al 11. Dice la Biblia: ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Sigamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 15, los versos 25 al 30. Dice la palabra del Señor así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel habían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a Jehová a enojo, Dios de Israel. Es una palabra muy bonita la que nos enseña la Escritura hoy, pero debemos entenderla. Es una palabra, la palabra del Señor Jesús es siempre edificante para nosotros. Todo esto quedó escrito en la palabra del Señor
para darnos testimonio de lo que sucedió en el tiempo antiguo. La palabra del Señor es bonita, tiene textos espectaculares, toda la palabra del Señor. Para nuestro entendimiento y para que nos dé el Señor sabiduría y comprenderla, debemos entender su palabra. Cuando al principio hablamos acerca de la herencia generacional y sobre todo una herencia mala, nos referimos a cuando un padre de familia es un hombre pecador, es un hombre malo ante los ojos del Señor Jesús y no tiene cuidado de dejar un buen legado para su familia, para su esposa y para sus hijos, porque no le importa nada, es un hombre malo. Y la Biblia nos refiere en estos textos de la palabra del Señor acerca de eso mismo, porque los hombres no piensan que de pronto sus propios hijos van a seguir el camino de ellos y va a ser una herencia generacional la cual va a llevar a la perdición al ser humano. Si nosotros dejamos una buena herencia a nuestros hijos, seguramente ellos seguirán ese camino también por el ejemplo que nosotros les hemos dado. Si nosotros somos unos padres de familia malos, desobedientes al Señor y con muchas debilidades en nuestro hogar, sobre todo infidelidades y problemas de hogar que tengan que ver con el buen comportamiento de un ser humano, del hombre, de ese padre de familia en ese hogar, sabiendo que hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Somos los sacerdotes de nuestro hogar, somos los guías de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar. Cuando un hombre se casa, su núcleo familiar ya comienza a estar en torno de su esposa y sus hijos cuando le nacen, sus hijos, sus hijas. Entonces, si nosotros descuidamos esa parte y no dejamos una buena herencia, podemos tener, o mejor dicho, podemos dejarle un mal camino, un mal mapa a seguir, unas malas instrucciones a nuestros propios hijos. Entonces la Escritura nos está hablando acerca de Jeroboam. Allí en el capítulo 12 del libro de Reyes nos habla acerca de este hombre. Cómo este hombre, en los primeros versos que leímos, este hombre hizo altares para edificar unas imágenes para que el pueblo de Israel viniera a adorar allí. Cuando el Señor les había prohibido eso, les había dicho que no se hicieran imágenes de ninguna clase, porque al Señor Jesucristo, al Dios de Israel, era al único que ellos deberían servir. Y este rey, este hombre, Jeroboam, como quería gobernar a su antojo, quería hacer cosas a su manera. Ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Si en casa leemos esas historias acerca de lo que hizo este hombre, nos vamos a dar cuenta y vamos a comprender mejor por qué es que esto de la herencia generacional puede causar mal también a nuestros hijos. Este hombre, Jeroboam, edificó altares y edificó allí unas imágenes, y dice la Biblia que se hizo de unos becerros, y le dijo al pueblo de Israel que allí estaban sus dioses. Cuando él hizo esos becerros de oro, entonces eso era lo que él quería presentarle al pueblo de Israel para que ellos no fuesen a otro lugar a adorar a Dios y para que él se consolidara como el rey de Israel, para que él fuese el único rey de Israel y de Judá. Así que él hizo pecar al pueblo por su mal proceder, por su mal comportamiento. Y por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado, que la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, no vaya a ser un mal ejemplo para ellos mismos, porque les puede causar un gran mal. Entonces dice la Biblia
allí mismo en Primera de Reyes, pero ya en el capítulo 14, que cuando leímos los versos 7 al 11, dice la Biblia que el profeta le dijo a la mujer de Jeroboam que fuera y le dijera que por cuanto él había hecho pecar a Israel y había hecho lo malo ante los ojos de Jehová y no había andado conforme al corazón como David su siervo, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, sino que hizo lo malo, haciendo enojar a Jehová Dios. Entonces dice la Biblia que Jehová iría a traer mal sobre su casa. Pónganle cuidado, pongámosle mucho cuidado a eso. Iba a traer el mal sobre su casa. Y dice la Biblia que iba a destruir de Jeroboam, de este hombre, a todo varón. Esto lo estaba hablando el profeta Ahías. Y entonces le comentó eso a la esposa de Jeroboam. Cuando ustedes tengan la oportunidad, lean el capítulo 13 también de Primera de Reyes, el 14 y el 15, y se van a dar cuenta de esta historia. Entonces, dice la Escritura que el profeta le mandó ese recado a Jeroboam con su misma esposa, porque ella se había disfrazado para engañar al profeta y para ir a consultarle. Pero el profeta, por el Espíritu de Dios, se dio cuenta que ella era la mujer de Jeroboam. Es una historia bonita, como les dije al principio, es una palabra muy bonita, pero es una palabra fuerte para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que nosotros le dejamos la herencia del buen caminar, del buen ejemplo a nuestros hijos. Entonces dice la Biblia que el mal lo iba a traer sobre la casa de Jeroboam y entonces iba a destruir Jehová de Jeroboam a todo varón, así al siervo como al libre, todo varón que estaba en la tierra de Israel. Así que le dijo una palabra muy dura también: el que estuviera en el campo y muriese en el campo, lo comerían los perros, y el que estuviera lo comerían las aves del cielo, y el que estuviera en la ciudad, dice la Biblia, que lo comerían los perros. Era una palabra fuerte para este rey que se había portado mal ante los ojos de Jehová. Ahora, en el capítulo 15 de ahí mismo de este libro, de Primera de Reyes, dice la Escritura cómo este hijo de Jeroboam heredó esa herencia mala. Porque en los versos 25 al 30 que leímos, dice la Escritura que Nadab, este hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año del rey Asa, rey de Judá. Y dice la Biblia que reinó sobre Israel 2 años, y el verso 26, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Fue terrible eso, porque heredó esa herencia mala de su padre. Y dice la Biblia que Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió en Baasa de Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel habían sitiado esa ciudad. Lo mató entonces. Y al hijo de Jeroboam, a Nadab, lo mató Baasa en el 3er año del rey de Judá, y reinó en su lugar, como había dicho la palabra del Señor a través del profeta. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa, escuchen esto, a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó el enojo a Jehová Dios de Israel. Muy terrible eso, que nuestro comportamiento no vaya a hacer que nuestra generación, nuestros hijos, vayan a imitar lo mismo que nosotros hemos hecho. Tengamos mucho cuidado cómo es que nosotros caminamos, porque si caminamos bien delante del Señor Jesucristo, seguramente que le vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Pero si caminamos mal, nos portamos mal y somos gente mala,
hombres depravados, hombres que no respetamos nuestros hogares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, entonces seguramente que ese mal también alcanzará a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.